Eso, me olvidó decirle la parte más importante de la clase, que la unidad funcional de respiración es el alvéolo pulmonar. El alvéolo pulmonar es la parte funcional más importante del pulmón, propiamente dicho. O sea, si yo pregunto en el examen cuál es la unidad funcional de la respiración, ustedes van a poner que el alvéolo. ¿Por qué? Porque el alvéolo tiene apenas un revestimiento endotelial donde llega una arteriola y una vénula, y allí es donde hay la hematosis propiamente dicho, donde hay la captación esa de oxígeno en la respiración celular. Y el alvéolo se encarga de producir una serie de fosfolípidos que evitan el agotamiento del alvéolo, que se conoce como el término de atelectasia. Quizás un término que sea nuevo para ustedes. La atelectasia esto que tengo yo, que es que los fosfolípidos que están aquí formando no permiten que se colapse el alvéolo pulmonar, y es la función de surfactante pulmonar. Entonces, en un recién nacido, este surfactante es importante para evitar la atelectasia. Muchas veces cuando un niño es prematuro, le ponen glucocorticoides a la madre para incrementar, porque el cortisol, que es un glucocorticoide, incrementa la síntesis de fosfolípidos que actúan como surfactantes pulmonares. Y recuerden que en el parto, no han visto fisiología del parto, pero cuando vean fisiología del parto lo inicia el feto. El feto se estresa por un ambiente con bajo tenor de oxígeno, por un ambiente pequeño para su crecimiento, se estresa, se activa su eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal y produce cortisol. Y este cortisol, que se produce en la corteza adrenal, que va con Z, se escribe con S, y es un glucocorticoide que incrementa la síntesis de surfactantes. Como saben ustedes, hay medicamentos que son modificados del cortisol, se parecen mucho, como los antiinflamatorios esteroidales, los glucocorticoides, y entonces pueden ser usados para estimular la producción de surfactantes. Ustedes ven a una persona que está madurando los pulmones, no le pusieron a madurar los pulmones, le están dando dexametasona para poder madurar los pulmones, porque estos antiinflamatorios esteroidales cumplen la función del cortisol de incrementar la acción surfactante del alvéolo pulmonar y evitar la atelectasia. Es decir, que cuando el feto nazca y tenga su primer hálito de respiración, su primer hálito de vida, no se colapse ese alvéolo pulmonar y él pueda tomar ese oxígeno y pueda respirar. Cuando nosotros vemos un animal parado en su posición estática, sobre sus cuatro patas, vamos a ver que su respiración normal es netamente torácica. Una de las cosas que ustedes van a ver en fisiopatología, cuando la respiración se hace disneica, que van a ver que la respiración se hace tóraco-abdominal, es decir, el animal utiliza la prensa abdominal para respirar. Cuando ustedes ya ven que un animal está utilizando la prensa abdominal para respirar, quiere decir que ya está en una posición disneica, es decir, tiene un proceso de dificultad respiratoria, porque la respiración debería ser netamente torácica. Ya cuando él utiliza el barril, utiliza la barriga para poder respirar, para poder tomar aire, entonces quiere decir que estamos en presencia de una disneia. Y más aún si el animal toma una posición que se conoce en medicina como posición ortopneica. La posición ortopneica ideal para un animal doméstico en su estado de posición estática es abrir las patas delanteras y bajar la cabeza. Entonces, ustedes lo van a ver muy frecuentemente en becerros que tienen dificultad respiratoria, que ellos abren las patas delante y bajan la cabeza para poder respirar, para poder tomar más aire. Eso se llama posición ortopneica. En el humano, esa posición es lateral. Cuando uno lo pone así de lado para poder respirar, no sé si las personas que sufren de insuficiencia obstructiva crónica, sobre todo en los pacientes COVID, muchos de ellos los intubaban boca abajo, ¿no? Pero cuando no estaban intubados, para poder respirar, se ponen de posición lateral, para que la compresión de la caja torácica sea mínima y puedan respirar mejor. Eso se conoce como posición ortopneica. Recuerden que el prefijo orto es de normal, como para respirar de manera normal. Se llama posición ortopneica. Entonces, en los animales, el animal abre las patas delanteras y baja la cabeza para poder tomar mejor el aire y poder hacer la hematosis de una manera más eficiente. Ya dijimos que la inspiración era un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Siguiente.
ambos son inconscientes, el animal no debería estar consciente de eso. Si ya empieza a tomar un estado de conciencia de la respiración, ya se habla de una disnea. Es decir, que el animal necesita utilizar la prensa abdominal para poder tomar más aire, para poder respirar, o necesita abrir las patas anteriores para poder tomar mayor aire. Entonces ya estamos hablando de una disnea, de una dificultad respiratoria. Bien, es un órgano de depósito porque tiene una irrigación vascular bastante amplia. Cerca del 20% de la volemia sanguínea está ubicada en los pulmones, ¿no? En todos esos lóbulos pulmonares. Tiene una parte defensiva porque tiene muchas células de retículo endotelial que son con características fagocíticas. Pueden hacer lipoxemia, es decir, destrucción de lípidos, gluconeogénesis, que es la producción de cadenas carbonadas a partir de sustancias no carbohidratos, es decir, bien sea de proteínas o bien sea de grasa, a partir de aminoácidos, por ejemplo. La proteólisis que lleva a la producción de nueva glucosa, que se conoce como el término de gluconeogénesis. Y obviamente la función respiratoria, que es la captación del oxígeno, el transporte del oxígeno, el intercambio de oxígeno y CO2 y la regulación del pH, que ya lo dijimos, que incrementando o disminuyendo la frecuencia respiratoria podían haber cambios en el pH pulmonar y también en el pH sanguíneo como tal, por la hipocapnia o la hipercapnia. Siguiente. Bien, ya hablamos de esto, que existe una respiración pulmonar y una respiración interna celular. La siguiente. La respiración externa tiene que ver con la ventilación e intercambio de aire y oxígeno, mientras que la respiración interna tiene que ver con el intercambio entre la sangre y los tejidos y la utilización de oxígeno por parte de la mitocondria. La regla más importante para la célula, que es la mitocondria, se da la respiración celular. La siguiente. Bien, los alvéolos. Tenemos una clase aquí del profesor Hugo Hernández, donde en humanos se sabe que existen 3 millones de alvéolos que tienen un tamaño de 300 micras de diámetro, es una densa red capilar, y si tú lo pusieras en una superficie fueran 65 metros cuadrados, es decir, es una exposición bastante, digamos, amplia para poder tomar ese oxígeno y llevarlo al interior, en lo que se conoce como humatos. También hay una ventilación colateral a través de los poros de fondo, que son unos poros laterales que tienen los alvéolos para poder también intercambiar oxígeno con el medio interno. De la respiración y el funcionamiento de los alvéolos depende de la presión negativa que pueda haber en el pulmón. Si hay una perforación en el pulmón y se pierde esa presión negativa, no se puede dar la respiración de una manera adecuada. Por eso ustedes ven que cuando hay la perforación de cualquier parte de la pleura o cualquier parte de la cavidad torácica, tienen que hacer un sellado de tal y de allí hacer otra vez la presión negativa para que el animal vuelva a respirar. Por allá hay unos videos de médicos donde agarran una botellita de agua y le hacen en el hueco un tiro, por decir algo, le meten ahí para hacer una presión negativa y para que la persona vuelva a respirar, ¿no? Son un poquito ficticios, pero bueno, son parte de las películas que nosotros logramos ver, porque tiene que haber esa presión negativa para que el diafragma funcione de una manera acorde y pueda tomar el aire de los pulmones. Existe una práctica que se hacía muy comúnmente en biología, que eran con unos globitos y un globo más grande, donde tú movías el globo que hacía la función del diafragma y los demás globitos pequeñitos se llenaban de aire. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en Instagram, a veces los publican en Instagram como la fisiología respiratoria, y funciona de esa manera. Es un globo más grande, que es la presión negativa del tórax con el diafragma. Entonces ese globo tú le haces así y llena los otros globitos, que son globitos de fiesta, a través de un pitillito con una cosita así, y se llenan por completo, que simulan los pulmones, haciendo la presión negativa esa necesaria para poder hacer la ciclopnea. Así es. Por ahí tiene ese video de Instagram, pero no sé si lo logré guardar o no. Bueno, lo cierto es que el alvéolo consta de dos tipos de células tipo 1 y tipo 2. Las células tipo 2 son las que se encargan de producir los macrófagos, tienen pequeños cilios para eliminar cualquier partícula viral o partícula parasitaria que pueda estar presente allí en los alvéolos. Y las tipo 1 son las encargadas de producir el surfactante alveolar, que es son fosfolípidos que evitan la atelectasia pulmonar. Así es. Por ahí hay un nombre larguísimo que a veces se los preguntaba a los estudiantes como pregunta bono, para que se la aprendieran, porque es pirulasa, pero es por ahí está, porque esta clase del profesor Hugo Hernández. Yo soy mucho oreador de clase. Bien, este es el aire que nosotros respiramos, el 9% de nitrógeno.
21% de oxígeno. Si estamos así en Maracaibo, si estamos en una parte más alta, este porcentaje de oxígeno puede bajar, disminuir bastante, mucho más. Y los cambios o la respiración se da por los cambios de presión que existen entre el aire inspirado y el aire alveolar. Entonces ahí es donde se dan los gradientes de concentración para que la respiración se dé de una manera efectiva, o la hematosis propiamente. Así. Entonces los cambios de presión llevan a que el CO2 vaya a los pulmones y el oxígeno entre al sistema vascular mayor. Entonces esto es en la inspiración y en la expiración. Así es. Más de lo mismo, más que pirulasa, pero sepan con el anterior. Aquí también podemos ver cómo ocurre lo mismo en los diferentes gradientes de presión del oxígeno y el CO2 para que de la circulación mayor pase los tejidos el oxígeno en la respiración celular y en la respiración pulmonar. Es lo mismo por gradientes de concentración. ¿Sí? Entonces, al haber gradientes de concentración mayores, va a pasar donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado y el oxígeno entonces va a entrar, mientras que el CO2 va a salir, porque es lo contrario. Sí, por diferencia de presión. Funciones primarias del pulmón, bueno, ya esto sí es pregunta de examen, ya dijimos, funciones de termorregulación, de pérdida de agua, incrementa el retorno venoso, es importante para la vocalización, la parte superior del aparato respiratorio es importante porque tienen el olfato y el quimiorreceptores, protección contra sustancias inhaladas, sobre polvo, y inactivación de algunas sustancias como la protonina Jesús alfa y las angiotensina 2. Entonces tienen funciones primarias y funciones no tan primarias, pero todas son funciones de los pulmones. Puede ser una pregunta de examen. Vamos a preguntar de alguna otra manera. La siguiente. Después vienen los músculos respiratorios. Esto es más anatomía para recordar los músculos de inspiración. Está el diafragma a través del diafrénico, los músculos intercostales externos, los músculos del cuello, que son importantes para levantar la caja torácica, sobre todo en las personas, en nosotros los animales que caminamos en posición erguida y necesitamos respirar de una manera que tenemos que levantar a través de un músculo que es bastante importante, que es el internocleidomastoideo, levantar la caja torácica para poder tomar ese oxígeno. Mientras que los músculos respiratorios son básicamente los abdominales y los músculos intercostales internos, porque esto es activo y esto es pasivo, muy pasivo. Así como se da la respiración en un animal que permanece de manera erguida, como son los humanos, donde tiene que estar de manera erguida y pues tiene que utilizar fuentes que levanten la caja torácica para poder respirar. Así que los animales en posición estática están en 4 patas, no necesitan hacer este levante de la caja torácica, sino simplemente llevarla hacia adelante para expirar el aire. Esto es más de fisiología humana, por eso que los músculos son muy importantes en la parte humana, no es tan importante en la parte veterinaria. Siguiente. Bien, ahí tenemos un patrón. Yo me tuve que hacer un test de tórax porque sentía que estaba oxigenando muy poco, pero la semana pasada cuando me hicieron en la fichita esa que le ponen uno en el dedo, estaba oxigenando 98-99, lo que quiere decir que estaba saliendo ya de un proceso viral y no tenía comprometido pues, la parte bronquial, estaba bastante limpiecito, parecía más o menos a esto. A mí mi papá me dijo que tenía que chequearme el hígado, me veía como una silueta hepática ahí como de hígado graso, producto de tanto tanta hamburguesa y tanta arepa de carmín. Sí, estoy seguro. Estoy seguro. Y cerveza. Entonces la concentración, básicamente la presión atmosférica y la presión intraalveolar y intrapleural son necesarias para la respiración. Y bueno, ustedes ya saben que la presión atmosférica a una atmósfera es de 760 milímetros de mercurio y al haber ese cambio de presión, pues hay intercambio de oxígeno. Así es más pirulasa. Una foto un poquito en microscopía de barriga para ver los alvéolos y la parte de esa bronquiolar, la parte que tiene una gran superficie y una gran distancia de difusión. Siguiente, favoreciendo el intercambio de gases. Siguiente. Dibujitos, más dibujitos, las células tipo 1 que son células tipo planas, las células tipo 2 que son las que secretan el surfactante pulmonar, que es la que evita la telestasia. Y obviamente es una parte donde hay bastante macrófagos para que en el lumen sirvan de defensa a esos alvéolos de todo lo que llega ahí. Recuerden que no solamente llegan bacterias y llegan virus, sino también llegan parásitos. Hay un parásito como el Dictyocardium viviparus, que es una forma larvaria que vive a nivel pulmonar, es
producen la bronquitis verminosa. Lo van a ver muy bien con los profesores de clínica de bovinos, ocurre muy comúnmente en becerro y bucerro, se llama Dictyocaulus viviparus. Vamos a botárselo por aquí para preguntárselo. Dictyocaulus viviparus. Okay. Produce una bronquitis verminosa. Se lo van a preguntar en clínica. Es un parásito que está alojado a nivel bronquiolar, o a nivel de los bronquios, y que las formas larvarias pasan a través de migración en la tráquea, y entonces los becerros y bucerros responden a los reflejos tusígenos. ¿Saben lo que es un reflejo tusígeno? No. No, primera vez que lo escuchas, qué bueno que enseñamos luego. Reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno me lo pueden hacer ahorita aquí y yo voy a toser. Tusígeno. El reflejo tusígeno no es más que hacer una pequeña estimulación en la tráquea, y si el animal tiene, como tengo yo ahorita, voy a toser, me va a dar ganas de toser. Entonces se hace muy comúnmente en perros, en gatos, que sufren, por ejemplo, hay una enfermedad bacteriana que es la tos de perrera, que es una bronquitis infecciosa, donde los animales están afectados por un virus, y que cuando tú le haces reflejo tusígeno ellos responden a toser. Tú lo puedes hacer en el caso de la bronquitis verminosa. Un becerro le tocas aquí, él va a hacer, le va a producir irritación, porque las formas larvarias pueden pasar por aquí, por las vías aéreas superiores, y causar cierto efecto mecánico, ¿no? Cierto efecto de daño. Esas formas larvarias y causar urticaria, por picazón. Entonces, al tú hacer el reflejo tusígeno, él va a responder comúnmente al mismo. Se llama reflejo tusígeno. Ese es el reflejo tusígeno. Así es. Bien, entonces los surfactantes alveolares no son más que macromoléculas constituidas por lípidos y por proteínas, que se encargan de evitar de que el alveolo como tal, o sea, sirve como tensioactivo, y evitar que el alveolo como tal se colapse, se pegue una pared alveolar con otra y no se pueda dar la hematosis de una manera adecuada. Cuando uno tiene moco, cuando uno tiene una expectoración, cuando uno tiene producción de mucha mucina, esto puede también incrementar el flujo aquí, y entonces cuando te auscultan tienes estertores húmedos, estertores que son ruidos respiratorios, pueden ser húmedos y secos. Húmedos cuando hay la presencia de mucina, de moco, o secos cuando estamos en presencia por lo menos de un COVID, que no hay presencia de una tos seca, no hay una presencia de hiperactividad bronquial, no hay una presencia de hipersecreción. Lo que yo tengo ahorita es hipersecreción, tengo estertores húmedos, sin embargo, al ocultarme no detectaron presencia de acúmulo por eso no me pusieron tratamiento con antibióticos ni nada, sino con puros broncodilatadores y antiinflamatorios, de acción corta como la pero tengo una hiperactividad pulmonar y obviamente hay un incremento en la producción de mucina y tengo mucho moco. Entonces, el tratamiento conlleva a expectorantes o a la producción de fluidificantes, como algunas sustancias que pueden hacer que esa mucina se haga un poquito más fluida para que pueda ser expectorada, pueda ser eliminada a través de lo que se conoce como esputos. ¿Ya habían escuchado eso, no? ¿No? ¿No saben qué es un esputo? No. Un gargajo. Sí, bueno, sí, de una manera La más maracucha. Claro, cuando usted va en pal neumonólogo y dice, ¿usted es puta? No, yo solamente con mi novio. No, que si vota es puto, que si expulsa moco. Eso es un chiste muy viejo, muchachos. El aguajito, usted es puta, es chiste, solamente se le puede el marido. De moco es excesivo a través de sale por la vía oral. ¿Esputo? Se llama esputo. Bueno, aprendimos a palabra nueva. Unas cuantas. El profesor aprendí que es puto. Dígalo ahí, Rixa. ¿Dónde está Rixa? ¿Se me salió de clase? Esta chiquitica. ¿Dónde está Rixa? Bien, entonces, importancia fisiológica del surfactante pulmonar. Bueno, aumenta la intensidad pulmonar, estabiliza el alveolo, protege el desecamiento del alveolo, que también es importante. Si se deseca, que se quedan pegados ahí y hay adherencias, facilita el intercambio gaseoso y tiene también defensa antimicrobiana. Entonces, el surfactante alveolar es sumamente importante.
ya lo dije, para el recién nacido es importante también, lo activa el cortisol del feto cuando se va a hacer el desencadenamiento del parto, y el mismo feto va a hacer que a través del cortisol se incremente la producción de surfactante alveolar y evita la atelectasia en esa primera respiración del recién nacido. Así que, más de lo mismo del surfactante pulmonar. Siguiente. Lipoproteínas son básicamente fosfolípidos del 70-80% los que constituyen este surfactante. Otros son colesterol o lípidos neutros y algunos menos proteínas y polisacáridos. Este es el famoso fosfolípido que se pregunta en examen, bipalmitoimidil sulfatidincolina. Tiene un nombre ahí que a los muchachos les gusta aprendérselo, como el ciclopentano pedido fenantreno. Para decírselo, diga una palabra en el bus para decir una me dicen ese para maldito. Así. Entonces, la médula espinal en su parte superior, unida al cerebro, es la que se encarga de tener los receptores para que se dé la respiración de una manera armónica y que no se dé de manera consciente, es decir, de naturaleza inconsciente. Así es. Entonces, básicamente los centros de respiración son el centro anéusico, está la protuberancia, el centro neumotásico y a través de estimulación de quimioreceptores en los cuerpos aórticos y carotídeos y en el bulbo raquídeo propiamente dicho. Entonces, básicamente el bulbo raquídeo y la protuberancia, el puente baróleo, son las encargadas de tener los centros de respiración, los centros respiratorios. Por eso que ustedes ven que una persona que puede estar totalmente inconsciente, en coma, puede estar respirando a través de un respirador artificial porque sus centros respiratorios están desactivados, pero pueden fungir a través de una respiración artificial. Entonces, hay una persona que tiene 6 años, que tiene supermillones y está pegado a una máquina porque están esperando que resucite su parte cerebral y pueda empezar a respirar por él mismo. Mientras tanto, va a estar con respiradores artificiales. El más famoso de todos fue Schumacher, que tuvo como 6 años, se gastó todos los millones que tuvo. ¿Te acuerdan que todavía murió? No, sí, pero todavía. No, yo creo que ya es secreto, no quieren decir nada. Exactamente. Y lo mismo el cantante que se metió aquí una pericutonga en Caracas, el que cantaba Cerati, Gustavo Cerati, y tenía también como 6 años también en coma, allá en Argentina. Se metió una voladora aquí con droga con cal y quedó en coma. Así es. Es un concierto, antes del concierto que iba a estar aquí en Caracas, que iba a hacer. Entonces, los centros respiratorios son el bulbo raquídeo, el centro anéusico y el centro neumotásico. Son los centros más importantes, están aquí ubicados, de la respiración, lo que hacen la respiración que sea inconsciente totalmente. Así es. Son sumamente importantes. Cualquier daño ahí, cualquier golpe cerebral, cualquier golpe que afecte los centros de respiración va a llevar a que no se pueda mantener la respiración de una manera armónica y que el animal pueda morir por anoxia. Anóxica se llama eso. Así es, más pimpirulasa sobre los centros respiratorios, pimpirulasa, fisiología, libro de fisiología, puñal y puñal, la siguiente. Y bueno, otros nervios que están presentes, como el nervio vago, que es sumamente importante para la respiración, y el nervio frénico, que inerva el diafragma y puede ser importante para la inspiración y para la expiración propiamente dicha. Siguiente. Este fue el trabajito que les dije, que saqué de un libro de fisiología en animales, donde se calientan los testículos y se demostró cómo existe una vía arco reflejo aferente donde se estimulan los centros respiratorios, y si tú calientas los testículos vas a conseguir de que hay un incremento en la frecuencia respiratoria y un incremento en la sudoración también. Va a preguntar en el examen qué pasa si calienta la bola. No preguntan así tan científicamente. Voy a preguntar. ¿Qué va a ir calienta la bola? Bien, hay que hacer polipnea, ¿no? Polipnea. Así.